Lo ocurrido durante el programa del viernes terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada televisiva. La conversación giró en torno a Alejandra Rubio y a la polémica que arrastra desde hace días, una situación que ya había provocado enfrentamientos con distintos colaboradores y que incluso había generado momentos incómodos con el propio Joaquín Prat. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo fue el tono que adoptaron varios tertulianos cuando decidieron analizar el asunto sin demasiados rodeos. Antonio Montero, Antonio Rossi y Ángela Portero no dudaron en expresar su punto de vista con bastante contundencia, lo que provocó un intercambio de opiniones intenso con Terelu Campos. El ambiente en el plató estaba cargado desde el principio. Todos sabían que el tema acabaría saliendo, porque las reacciones de Alejandra Rubio en los últimos días habían dado mucho de qué hablar en distintos programas y redes sociales. Algunos colaboradores señalaron que la joven ya había publicado un comunicado en sus perfiles digitales intentando explicar su postura, lo que, según comentaban, podría ser un intento de rebajar la tensión antes de volver al espacio televisivo donde colabora habitualmente. Aún así, muchos consideraban que ese mensaje no había terminado de aclarar la situación. En medio de la conversación apareció el nombre de Joaquín Prat, presentador con quien Alejandra había tenido algún encontronazo en los últimos tiempos. Algunos comentaristas insinuaron que en el programa empezaba a notarse cierto desgaste con su actitud, y que quizá la dirección del espacio esperaba que, cuando regresara al plató, lo hiciera con una actitud más prudente. Incluso se dejó caer que lo más inteligente por su parte sería adoptar un tono conciliador, reconocer que quizás se había equivocado en algunos momentos y tratar de reconducir la situación antes de que el problema creciera aún más. Mientras el debate se calentaba, Terelu Campos intentaba mantener una postura prudente. Desde el primer momento dejó claro que no tenía intención de pronunciarse abiertamente sobre el comportamiento de su hija. Repetía una y otra vez que era Alejandra quien debía dar las explicaciones oportunas, porque se trataba de una situación que le correspondía a ella gestionar. Según explicó, no se sentía con derecho a justificar ni a corregir públicamente algo que su hija había hecho por su cuenta. Sin embargo, los colaboradores insistían en conocer su opinión. Algunos le recordaban que no solo era la madre de Alejandra, sino también una profesional con más de 40 años de experiencia en televisión. Por esa razón, consideraban que su punto de vista tenía un valor añadido, ya que conocía perfectamente cómo funciona el mundo mediático. Ante esas preguntas, Terelu optó por una respuesta muy medida. Aseguró que hablaba con su hija de todo, absolutamente de todo, pero que esas conversaciones pertenecían al ámbito privado. En ese momento el debate dio un giro interesante. Antonio Rossi quiso profundizar en la idea de si Terelu aconsejaba a Alejandra cuando observaba que su comportamiento en televisión podía generar polémica. La respuesta de Terelu fue clara, aunque sin entrar en detalles. Confirmó que sí, que habían hablado del asunto, pero insistió en que no pensaba convertir esas conversaciones familiares en material para un debate público. A partir de ahí comenzaron a intervenir otros colaboradores, y el tono de la conversación se volvió cada vez más directo. Ángela Portero, por ejemplo, señaló que resultaba normal que distintos miembros de la familia Campos se pronunciaran sobre lo ocurrido, ya que muchos de ellos trabajan en televisión y forman parte del mismo universo mediático. Según explicó, cuando un asunto se vuelve noticia dentro del mundo del espectáculo, es inevitable que quienes comparten ese entorno profesional terminen opinando. Terelu respondió que no le molestaba en absoluto que su hermana Carmen Borrego o su sobrino José María Almoguera hubieran hablado públicamente sobre el tema. Para ella, esas intervenciones entraban dentro de la lógica del trabajo en los medios. Del mismo modo que los periodistas le estaban preguntando a ella, era normal que hicieran lo mismo con otros miembros de su familia, que también participan en programas televisivos. Sin embargo, el momento más contundente del debate llegó cuando intervino Antonio Montero. Con un tono bastante directo, planteó una reflexión que hizo que el ambiente en el plató se tensara aún más. Según explicó, la familia Campos siempre ha tenido un peso mediático especial en la televisión española, algo que les ha otorgado una visibilidad muy superior a la de otros colaboradores. Esa notoriedad, añadió, también implica aceptar que las polémicas familiares se conviertan en asunto público. Montero sostuvo que pertenecer a un apellido tan conocido dentro del mundo televisivo supone convivir con una atención mediática constante.
En su opinión, esa exposición no debería interpretarse como una tragedia, sino como una parte más del propio negocio de la televisión. Según sus palabras, trabajar en ese ámbito significa entender que el interés del público no se limita únicamente a lo que ocurre en el plató, sino también a las historias personales de quienes participan en él. Terelu reaccionó defendiendo su trayectoria. Recordó que llevaba más de 40 años trabajando en televisión y que su carrera no podía reducirse únicamente al hecho de ser hija de María Teresa Campos. A su juicio, había demostrado durante décadas que era una profesional con experiencia y recorrido propio. Sin embargo, Montero matizó su argumento señalando que, aunque su carrera fuera larga, el apellido Campos había sido desde el principio una circunstancia muy relevante en su proyección mediática. El intercambio que se produjo durante el programa del viernes se convirtió, sin lugar a dudas, en uno de los momentos más comentados y analizados del día. La discusión giró en torno a Alejandra Rubio, su papel en televisión y la influencia que su apellido, heredado de la familia Campos, tiene sobre su presencia mediática. Lo que parecía un debate puntual derivó rápidamente en una conversación mucho más amplia sobre fama, legado familiar, responsabilidades profesionales y dinámicas internas que, hasta ese momento, habían permanecido en la sombra. Al iniciar el debate, varios colaboradores coincidieron en señalar que el apellido Campos había jugado un papel relevante en la carrera de Terelu. Desde su primera aparición en televisión, su apellido le abrió puertas que quizás otros profesionales hubiesen tardado años en alcanzar. Se destacó que, en un medio tan competitivo, el hecho de contar con un reconocimiento mediático previo supone una ventaja innegable. Los productores confían en rostros que el público ya identifica, los contactos se multiplican y la visibilidad se amplifica de manera automática. Algunos tertulianos incluso afirmaron que, sin esa herencia familiar, muchos de los proyectos en los que Terelu participó habrían sido prácticamente inaccesibles, por muy preparada que estuviera profesionalmente. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Otros colaboradores defendieron con vehemencia que, si bien el apellido fue un punto de partida, Terelu ha sabido construir su propia trayectoria, sustentada en la constancia, el esfuerzo y la profesionalidad. Recordaron que mantenerse durante décadas en la televisión española no es fácil, independientemente de las ventajas iniciales. Señalaron que, a lo largo de los años, Terelu ha demostrado que no depende únicamente del apellido para sostener su carrera. Ha enfrentado retos, ha asumido proyectos complicados y ha logrado consolidarse como una profesional reconocida por su experiencia y capacidad. Este contraste de opiniones abrió un debate mucho más profundo sobre la delgada línea que separa mérito personal de privilegio familiar, una cuestión que aparece constantemente al analizar familias mediáticas y que suele generar opiniones encontradas tanto en medios como en redes sociales. A medida que la conversación avanzaba, el debate derivó hacia Alejandra Rubio y la manera en que su papel mediático se percibe. Algunos tertulianos señalaron que gran parte del interés que despierta no se centra tanto en su talento o en sus logros personales, sino en la herencia mediática que representa. Hija de Terelu y nieta de María Teresa Campos, Alejandra ocupa un lugar en los medios que genera automáticamente atención y controversia. Se comentó que debería asumir con naturalidad esa posición y entender que formar parte de una familia tan mediática implica aceptar, de manera inevitable, la exposición pública, la crítica constante y las comparaciones permanentes. En otras palabras, la fama heredada tiene un coste, la necesidad de adaptarse a la visibilidad y a la presión mediática que esto conlleva. Terelu intervino para contextualizar la situación desde la perspectiva de madre. Recordó que Alejandra había estudiado interpretación y que contaba con inquietudes profesionales propias, intentando subrayar que su hija no es simplemente un producto mediático, sino alguien con formación y aspiraciones legítimas. Pidió que se reconociera el esfuerzo que Alejandra ha realizado para desarrollar sus habilidades y destacó que la joven ha trabajado para construir su propia identidad más allá del apellido que porta. Sin embargo, algunos colaboradores insistieron en que, más allá de sus estudios y aspiraciones, la realidad es que su presencia actual en televisión se vincula principalmente al interés mediático generado por su familia. Argumentaron que el público no ve solo a Alejandra como profesional, sino como heredera de un apellido que ha dominado los medios durante décadas. A partir de ahí, la conversación se volvió aún más compleja cuando se introdujeron las declaraciones de José María Almoguera. En un comunicado reciente,
José María expresó su deseo de acercarse a Alejandra, de conocer mejor a su sobrino y de reconstruir vínculos familiares que se habían visto afectados por la tensión mediática de los últimos días. Este comentario añadió un nuevo nivel de intensidad al debate, ya que muchos tertulianos comenzaron a analizarlo desde distintas perspectivas. Algunos lo interpretaron como un gesto sincero y conciliador, mientras que otros lo vieron como una señal de que las tensiones internas no se habían resuelto y que, a pesar de las apariencias, existían conflictos familiares subyacentes. Terelu respondió con prudencia, adoptando una postura que buscaba equilibrar la defensa de su hija con la comprensión hacia los sentimientos de su hermano. Explicó que, cuando se trata de relaciones familiares, emitir juicios desde fuera es complicado, porque cada persona tiene derecho a sentir y expresar sus emociones a su manera. Añadió que no correspondía reprochar públicamente a José María por manifestar su deseo de acercarse a Alejandra y que, como madre, su objetivo principal era proteger a su hija del desgaste mediático que ya estaba sufriendo. Aún así, varios colaboradores hicieron hincapié en que detrás de las declaraciones diplomáticas se escondían tensiones reales. Señalaron que, aunque Terelu y su familia mostraban una apariencia de calma frente a las cámaras, existen conflictos, reproches y emociones contenidas que no se manifiestan públicamente. Algunos tertulianos compararon esta situación con la experiencia de otras familias mediáticas, donde la fama y la exposición generan conflictos internos que rara vez se ven reflejados en los medios. Esta reflexión amplió la discusión hacia un análisis más general sobre la dificultad de equilibrar la vida profesional y la vida personal cuando se forma parte de un entorno mediático muy visible. La conversación también abordó el impacto que la fama heredada tiene en la percepción pública de Alejandra Rubio. Se destacó que, al formar parte de una familia tan conocida, cualquier gesto, comentario o error se amplifica y se convierte en objeto de debate inmediato. Algunos tertulianos comentaron que Alejandra debería aprender a gestionar esa presión de manera estratégica, entendiendo que su comportamiento no solo afecta su imagen personal, sino también la reputación de toda su familia. En este punto, surgieron análisis sobre cómo los medios construyen narrativas alrededor de los apellidos reconocidos y cómo los espectadores, de manera inconsciente, asignan expectativas adicionales a quienes nacen bajo un nombre famoso. Además, se discutió la responsabilidad de Terelu como madre y profesional. Algunos colaboradores cuestionaron si estaba ejerciendo un papel de guía adecuado para su hija, ofreciendo consejos sobre cómo manejar la exposición mediática y las críticas. Terelu respondió que, efectivamente, habla con Alejandra de todo, desde la vida familiar hasta cuestiones profesionales, pero que esas conversaciones son privadas y no deben convertirse en materia de debate público. Explicó que su papel como madre consiste en proteger, aconsejar y guiar, sin intervenir en la manera en que los medios y el público perciben a su hija. Otro punto que generó reflexión fue la cuestión de los apellidos mediáticos y las ventajas o desventajas que conllevan. Algunos tertulianos subrayaron que, aunque ser parte de una familia conocida facilita ciertos accesos, también genera una presión adicional. La obligación de cumplir expectativas, la comparación constante con los antecesores y la imposibilidad de desarrollar una carrera independiente sin que el público haga referencia al legado familiar. Por otro lado, se defendió que la notoriedad permite abrir puertas que, de otra manera, serían mucho más difíciles de alcanzar, generando así un debate complejo sobre mérito versus herencia. Al final, quedó claro que la polémica alrededor de Alejandra Rubio no es un hecho aislado, sino que forma parte de un entramado más amplio que involucra fama, legado familiar, expectativas mediáticas y dinámicas internas complejas. La discusión reflejó cómo la atención pública se centra tanto en las acciones concretas de Alejandra como en el contexto familiar que la rodea, y cómo, en muchas ocasiones, los conflictos internos se amplifican cuando se mezclan con la exposición mediática. El debate concluyó dejando varias preguntas abiertas. ¿Hasta qué punto los apellidos influyen en las oportunidades profesionales? ¿Cómo deben los jóvenes talentos mediáticos equilibrar su formación, sus aspiraciones y la herencia familiar? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en guiar a sus hijos para que manejen la fama y la exposición sin desgastarse? Y, finalmente, ¿cómo se pueden gestionar los conflictos familiares cuando la vida privada y la profesional están constantemente bajo el escrutinio público? En definitiva, lo ocurrido durante el programa dejó en evidencia que formar parte de una familia tan mediática como la de las Campos implica navegar un terreno extremadamente complejo. Cada gesto, cada palabra y cada decisión se amplifican, se comentan y se analizan, convirtiendo la vida familiar en un escenario público constante.
Más allá de los comunicados, los debates y las opiniones de los colaboradores, lo que quedó patente es que, detrás de la pantalla, las relaciones familiares continúan siendo complejas, delicadas y difíciles de manejar, especialmente cuando los protagonistas están acostumbrados a ser observados por millones de personas.